Bueno, muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas para todos ustedes. Estamos en este nuevo encuentro, un encuentro que tenemos hoy día junto a nuestro director del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, Germán Hernández Osorio, que ya lo voy a presentar un ratito más. Contarles que, bueno, estamos ya prontos a abrir las matrículas para un diplomado que tenemos de Terapia Sistémica Breve, que ya también voy a contarles un poco de eso. En la jornada de hoy vamos a tener esta clase magistral que nos trae Germán Hernández. Que, ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si me escuchas. Déjame ver a ver si te puedo colocar como coanfitrión. Hola, Adrián, ¿me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho bien. ¿Cómo estás, Germán? Perfecto, muy bien, gracias. Contento de ver tanta gente conectada. Sí, bueno, de a poquito se van a ir conectando más, poco a poco. ¿Me escuchas bien ahí o no? Sí, sí, súper bien, ¿eh? Ya, perfecto. Es que pasa que, bueno, tuvimos un inconveniente con el tema de la electricidad y estoy en otra locación que no sé cómo es la conexión, pero voy a tratar de hacer lo más rápido posible en relación a esta clase magistral que tenemos hoy acerca de la mente herida, estrategias para la terapia breve, para el dolor emocional, donde Germán Hernández Osorio es el director del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, un programa de diplomado que ya tenemos abiertas las matrículas y que además les quiero contar que para los primeros 15 matriculados van a tener un 20% de descuento en el arancel. Así que los primeros 20 por orden de llegada que tengan aceptación a este programa de diplomado que se encuentra en nuestra página web, que es grupopalermo.cl, van a tener un 20% de descuento para el arancel. Así que está en nuestra página web todo lo detallado respecto a cuándo empieza. Este es un programa que va a empezar en marzo del 2025, pero obviamente como siempre tiene alta demanda, desde ya abrimos las inscripciones y las postulaciones para que tú puedas ser parte de este programa bien práctico, bien dinámico y con, obviamente, la profundidad clínica que merece este programa de diplomado, ¿sí? Puedes solicitar o revisar en grupopalermo.cl en el menú Servicios Diplomados el programa de este programa formativo del diplomado para que lo puedas revisar y tener y ver todos los detalles que tiene esta sexta versión 2025. También contarte que dentro de nuestra página web tenemos nuestro canal de YouTube que mucha gente pregunta después dónde pueden volver a revisar a esta clase magistral. Yo en estos momentos voy a colocar en el chat ahora para que ahí ustedes puedan suscribirse ahora La al persona estará canal. tomando el fármaco y Ahí está, pensé que se me instarlos. había cortado. Acá en el canal ustedes van a poder ver las próximas grabaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase magistral que ya había dado Germán anteriormente y las últimas presentaciones que hemos tenido. De hecho, el día lunes tuvimos una de dos presentaciones de autismo que ya están subidas también acá para que las puedan revisar y contarles que, bueno, acá siempre es importante que ustedes puedan poner suscribir para que estén enterados de cuando se suban las clases magistrales, ¿sí? Así que, Germán, yo no quiero quitarte mucho más tiempo, no estoy muy seguro si mi conexión es buena o es mala, pero quiero agradecer a todos y a todos los participantes que están en esta sección del día de hoy. Y bueno, agradecerte a ti también porque sé que hay una diferencia horaria bastante grande contigo, Un en- poquito. ¿verdad? Sí, sí, es aquí la 1 de la mañana, pero no pasa nada, que estamos listos. Ok. Bueno, Germán, te voy a dar el pase para que tú puedas comenzar con tu ponencia en el día de hoy, ¿sí? Perfecto, ya empiezo entonces a presentar y veo ahí el comentario de Stephanie, que mucho gusto de volvernos a encontrar por aquí. Espero que te guste esta clase, que seguramente muchas cosas que ya las conoces. También gracias por el comentario del diplomado. Muy bien. Ahí ya estoy presentando. Cuéntenme si ven mi presentación. Sí, se ve bien ahí, Germán. Perfecto. Bueno, pues me disculpo de antemano que anda un poco lento el programa este. Así que a ver si en algún momento se traba o algo que no nos pueda, que no nos provoque mayores problemas. Para este encuentro que hemos titulado La mente herida, estrategias de terapia breve para el dolor emocional,
Ya lo comentaba Adrián, soy director del diplomado en terapia breve, el cual ya va por su sexta versión, entonces han sido ya 4 años de estar trabajando, vamos por nuestro quinto año de estar trabajando en esta temática y que pues ya hemos formado, ¿cuántos serán? Probablemente unos 200 terapeutas breves en lo que llevamos de diplomado. Entonces, bueno, iré ahí presentando un poco de esto. Al final dejaremos las preguntas, esperando que pues todos estos aspectos puedan serles interesantes. Muy bien. Bueno, para quienes no me conocen, una vez más presentarme, el psicólogo clínico Germán Hernández. Tengo, pues, principalmente mi trayectoria está dedicada a la psicoterapia, a la docencia, a la supervisión clínica. Llevo ya 9 años dedicándome a esto y como docente y formador de terapeutas breves, voy por mi sexto año. Bueno, el próximo año estaré cumpliendo mi séptimo año como formador en terapia breve. Y pues bueno, mucho de lo que les voy a mostrar viene a partir no solamente de aspectos de investigación, sino también de la propia experiencia. Y el día de hoy hemos hablado ya en Grupo Palermo, diferentes espacios eh, gratuitos, hemos hablado de depresión, hemos hablado de pánico, hemos hablado de ansiedad. El día de hoy me parece que era un tema interesante el poder tocar el dolor emocional y todo lo que eso implica para el trabajo terapéutico y cómo es nuestra visión desde la terapia breve en el abordaje de estas situaciones. Entonces, eh, empezar comentando que hoy en día hablar de psicología y de psicoterapia se han vuelto temas muy en boga. Prácticamente a nuestra profesión se le ha dado una visibilidad que antes no la teníamos. Hoy, para muchas personas incluso, ¿no? Es una moda hablar de psicología, hablar de ir al psicólogo. Y entre tantas de estas cosas que se han ido moviendo, sobre todo a través de los medios de difusión masiva, tiene que ver con pues aquellas situaciones que provocan un dolor emocional. Se habla mucho de la gestión de las emociones, entre las emociones que son disruptivas para nuestra cotidianidad, por supuesto que está el tema del dolor. Conceptos hoy en día como trauma, microtraumas, trauma complejo, se han convertido en términos de uso común, pero con el peligro de ser banalizados, porque claro, cuando empiezas a hablar tanto acerca de algo, se corre el riesgo de trivializarlo. Entonces, pensar que cada uno de estos conceptos tiene su importancia, tiene sus propias particularidades, no es que hoy en día todo sea trauma, ni todo sea microtrauma, y por supuesto que desde ahí también vale la pena poder formarse en estos temas. Hablar abiertamente del dolor emocional tampoco ha sido necesariamente el sinónimo de generar mejores estrategias de afrontamiento. Es decir, hoy en día se habla mucho de estos temas, hoy en día es cada vez más gente la que va al psicólogo, pero es cierto que aún con toda esta difusión que se hace hoy en día de estos temas, tampoco ha cubierto como para generar, vamos a decirlo así, una educación emocional que cubra todas las necesidades en estos temas. Aspectos como la cultura hedonista, que persigue la evitación y ocultación del dolor emocional, son, entre tantos otros de los que podríamos hablar, elementos que dificultan el desarrollo de estrategias adecuadas para ello. Y bueno, entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de dolor emocional? Vamos a pensar que por dolor emocional se considera esta reacción o esta respuesta frente a experiencias adversas, las cuales pueden ser de diversa índole, de diversa naturaleza. Yo he traído aquí en esta primera diapositiva estas experiencias que son aquellas que si hiciéramos un iceberg de aquellas situaciones clínicas con las que nos encontramos los psicólogos, probablemente aquellas que más generan disrupción en la vida de la gente, que más dolor provocan en la vida de la gente, están relacionadas con estos temas. Pérdidas familiares, pérdidas laborales, enfermedades, rupturas sentimentales, experiencias traumáticas, son, no sé si la palabra es el pan de cada día, pero son aquellas que, repito, suelen romper con la continuidad en la vida de la gente y que muchas veces los llevan a psicoterapia.
Un aspecto interesante que quería comentar el día de hoy es que, por ejemplo, cuando se habla de experiencias traumáticas, eh, hasta hace unos 30 años, por ejemplo, el DSM-4, cuando hablaba del trastorno de estrés postraumático, te mostraba toda una lista de situaciones que eran consideradas como traumáticas. Y eran situaciones realmente terribles. Vamos a hablar de robo, secuestro, eh, asesinato, eh, catástrofes naturales, perdón, situaciones de terrorismo, de guerra. Entonces, situaciones que probablemente sean de las peores que se pueden experimentar en la vida. El DSM-3, que estamos hablando de 1980 o 1981, el DSM-3 consideraba una lista igualmente exhaustiva de situaciones que sí o sí tendrías que haber tú experimentado para que entonces se pudiera hacer el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. ¿Esto en qué se traduce? Que todas esas experiencias que no se viven en esa lista de cosas traumáticas o de experiencias traumáticas, todo lo que sale de esa lista, pues es como que minimizarlo, invalidarlo, quitarle importancia. Y eso es justo lo que me lleva a mi siguiente diapositiva. Y es que el diablo está en los detalles, es decir, hay situaciones que aparentemente, y aquí quiero hacer el énfasis, remarcar el aparentemente, no tendrían mayor repercusión, no tendrían mayor eco en la vida de las personas y que sin embargo pueden igualmente provocar situaciones emocionales adversas que igualmente pueden generar dolor en las personas, que igualmente pueden herirnos y hacernos que nuestra vida la llevemos con dificultad. El estrés cotidiano. Es decir, todo el mundo nos estresamos, unos más y otros menos, pero hay veces que el estrés llega a cuotas altísimas que la gente realmente lo pasa mal, la gente realmente sufre a partir de estas situaciones estresantes y cotidianas. Y el aburrimiento, ¿por qué lo pongo? Más de una ocasión, y yo creo que aquí quienes, sobre todo quienes tengan mayores experiencias como psicoterapeutas, se habrán encontrado con pacientes que llegan y dicen, es que mi vida es monótona, mi vida he caído en una rutina, en un aburrimiento terrible y esto me está haciendo cada vez sentir peor, no sé para dónde voy, es como estar en un circo, en una espiral, ¿no? Que me lleva y me lleva siempre al mismo lugar. Personas que a partir de esta monotonía, que a partir de este aburrimiento también es una situación que se vive con cierto dolor, con cierto sufrimiento. La toma de decisiones. ¿Qué implica una toma de decisiones? Que, no sé, vamos a pensar en un chico de 17 años que no sabe qué estudiar. Si estudio ingeniería en no sé qué, si estudio filosofía, si estudio medicina, psicología, todas me gustan, siento que en todas podrían darse, podría yo como desarrollar mis capacidades y el no saber qué camino tomar y saber que cuando tomo uno renuncio a otros y capaz que tomo un camino y me sale mal todo, no tomé la decisión correcta, después viene el reproche de mis padres, el reproche conmigo mismo. Tomar una decisión también puede ser un aspecto tremendamente desgastante. Más de una vez también, por ejemplo, llega un paciente y te dice, eh, estoy actualmente en pareja, pero resulta que cada vez más me siento atraído por otra persona. Y ahora mismo estoy en un dilema que no sé si continuar con mi relación o empezar un proyecto con otra persona. Te puede realmente carcomer el no poder tomar una decisión y no saber si una vez que la tomaste, tomaste la decisión correcta. Aspectos como interacciones o comentarios, esto, por ejemplo, me hace recordar mucho, y también el tema de las redes sociales, sobre todo pacientes jóvenes, adolescentes, adultos muy jóvenes, que muchos de sus problemas tienen que ver con eso, con cómo interactúan con las demás personas, temas de relación. De repente, no sé, yo recuerdo hace muy poco estar tratando a una chica de 15 años que me decía, a partir de haber escuchado unos comentarios de unas chicas en el baño de la escuela, comentarios que iban hacia ella y que eran muy desagradables, a partir de ahí me decía, es como si yo hubiera cambiado, como si me hubiera transformado en otra persona.
dejé de hablarle a mis compañeros, empecé a aislarme, empecé a ser muy tímida, como que pensaba que todo el mundo me miraba mal, todo el mundo estaba criticándome a mis espaldas. Cuando la gente me miraba un poco de más, sentía que era porque me estaban encontrando algún defecto. Es decir, vamos a pensar lo que una sola situación, en este caso el comentario que esta chica se cruzó en los baños, todo lo que desencadenó después. El tema de las redes sociales también, saber que estar en redes sociales es prácticamente una jungla donde hay pedradas por todos lados, también saber qué contenido, también poder elegir el contenido que visitas en redes sociales, creo que también es un acto de cuidado propio. Así que por eso pongo estos elementos, porque, repito, situaciones que aparentemente no llevan a más, muchas veces son el inicio de aspectos que son muy dolorosos para las personas y es justo de estas situaciones de las que quiero hablar hoy. En terapia breve, una de las perspectivas que sustentan nuestro trabajo es la terapia narrativa. Y desde la perspectiva narrativa, a una situación que es dolorosa y que puede ser cualquiera, como ya lo vimos, no necesitamos vivir una catástrofe natural, no necesitamos pasar por una situación de extrema violencia, de guerra. A veces puede ser, ya lo vimos, interacciones, pueden ser cuestiones cotidianas. Bueno, cualquiera de estas situaciones que me afecta termina por crear lo que desde la terapia narrativa se conoce como un quiebre narrativo. A qué me refiero? Todos nosotros tenemos una manera de contar nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Tenemos una propia narrativa de nuestra vida. Es decir, ¿qué contamos acerca de nosotros? ¿Cómo contamos cada uno de nosotros nuestra historia? Y todos, en algún momento, hemos vivido un quiebre narrativo, es decir, una situación que rompió con la continuidad o con la naturalidad o el curso que llevaban nuestras vidas y que de alguna manera nos hizo replantearnos lo que venía para el futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, de alguna manera, el cómo nos percibíamos en el presente y cómo nos proyectábamos hacia el futuro termina por tambalearse, lo cual nos pone en una necesidad de reconstruir significados, es decir, de esa situación dolorosa, esa situación que me ha afectado, que yo le pueda atribuir un significado distinto. No sé si necesariamente positivo, pero sí lo que muchas veces se conoce como resiliencia, el poder salir adelante de una situación adversa. Claro, eso se logra una vez que yo logro darle una percepción diferente a aquella situación que me afectó. Y eso es justo lo que buscamos hacer en psicoterapia, que se puedan reconstruir significados de aquellas experiencias que afectan a las personas. Por lo tanto, situaciones que ya vimos pueden ser muchísimas y que por lo tanto algunas podrán ser de mayor o de menor intensidad, pero no hay situaciones dolorosas per se, o sea, es decir, no hay una lista de situaciones dolorosas en sí mismas, sino que dependiendo del contexto, muchísimas cosas podrían llegar a afectarme, a hacerme daño. Y cuando algo me hace daño, cuando algo me afecta, termina por eh, afectar esa parte más primaria y para eso tenemos que remitirnos a esas emociones primarias con las cuales nos regimos. Las emociones primarias son estas cuatro. Es el dolor emocional, es el miedo, es la ira y es el placer. Entonces, cuando pasamos por una situación dolorosa, cuando algo nos hiere, por supuesto que eso puede provocar dolor emocional. Y esto, por poner un ejemplo, desemboca en situaciones de depresión, reacciones postraumáticas. También podría eh, tocar la fibra del miedo, provocando, por ejemplo, síntomas de ansiedad, insomnio, rumiaciones. Pero también podría tocar desde la ira. Nos ponemos irritables, comenzamos a sentir ciertos sentimientos de culpa hacia nosotros, hacia el mundo, y finalmente la pérdida del placer, lo que desemboca en desesperanza, también conductas de riesgo muchas veces en el no poder experimentar placer. Entonces, muchas personas terminan por introducirse en situaciones de riesgo
Vamos a pensar sobre todo las más comunes, el tema del abuso de sustancias o, por ejemplo, las conductas sexuales de riesgo o apostar, comportamientos de esta índole que, claro, como he perdido el placer, necesito encontrarlo de alguna manera y no es sino a través de comportamientos de riesgo. Muy bien, ahora, ya empezando a trazar esta línea con la terapia breve, comentarles que dentro de nuestro modelo identificamos a la relación terapéutica como un elemento trascendental dentro del proceso. Y no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque la propia investigación lo respalda. Dentro de las diferentes variables que se estudian para poder averiguar por qué una terapia es exitosa, se encuentra que la relación terapéutica es el elemento que más eh, predice o que mayormente predice el éxito de una psicoterapia. En terapia breve nos preocupamos por desarrollar elementos en cada terapeuta que le permitan establecer justamente una relación terapéutica de confianza, de calidad, de acogimiento, de calidez, porque entendemos, repito, que esta es la clave del éxito de la terapia. Algo que yo comento en todas mis clases, y si aquí hay alumnos, exalumnos míos, sabrán que es así, comento mucho que comunicación es intervención. Saber que desde que nosotros nos estamos comunicando con un paciente, ya nuestra comunicación está generando una intervención. Desde que un paciente me escribe al WhatsApp, al correo y yo le respondo de una u otra manera, pensar que desde ese momento ya se está comenzando a crear la relación terapéutica. Por lo tanto, tengo que ser muy cuidadoso en cómo voy cuidando esta relación terapéutica. Desde la terapia breve, identificamos todos esos elementos que juegan dentro de la interacción desde los primeros momentos con el paciente y que por lo tanto nos permiten ir construyendo esta relación de manera efectiva. Entonces, por decir algo, la escucha activa, algo que nos dicen todo el tiempo desde que nos formamos, la escucha activa implica que podamos hacer retroalimentaciones constantes al paciente, que el paciente se quede con el mensaje de que está siendo escuchado, de que estamos interesados en su relato, de que estamos además no solo interesados en su relato, sino en comprender su relato. Por supuesto, a través de preguntas de exploramiento, de exploración, perdón, y, repito, de una retroalimentación que es permanente. Si hay una constante dentro de la terapia breve, es buscar una retroalimentación que permita saber si estamos por el camino adecuado, si estamos comprendiendo la narrativa del paciente, si estamos comprendiendo sus expectativas, sus propósitos para la terapia. Pensando en que las primeras devoluciones siempre que hacemos, devoluciones me refiero a estos primeros mensajes que compartimos a los pacientes, siempre buscan o están más basados en el acompañamiento. Entonces, siempre en poder hacer esta contención, esta exploración, en poder generar este espacio en el que el paciente sienta que puede expresarse de la manera más auténtica. El propósito no es la empatía, sino aprender a comunicar la empatía. Porque yo puedo ser muy empático o no tan empático, pero al final la importancia de este concepto radica en yo cómo comunico esta empatía, yo cómo le comunico al consultante que estoy interesado o que estoy haciendo el esfuerzo en comprender la situación que está viviendo desde su lugar, desde su punto de vista. Por supuesto, siempre evitando juicios de valor y a partir de eso poder capturar la atención, pero sobre todo la colaboración del paciente, porque cualquier terapia es exitosa gracias a que hay un paciente comprometido y colaborativo con el proceso. Por eso hablamos tanto de la relación y cómo a través de ciertas herramientas el propio terapeuta puede reforzar esa relación. El resultado, por lo tanto, será la validación de la experiencia del consultante, siempre, como lo he dicho, con una actitud terapéutica que comunique interés. Otro concepto importante en terapia breve, la función valiosa del síntoma. Esto también es un concepto en el que sobre todo en la primera y la segunda clase del diplomado hago mucho énfasis porque es muy relevante para
no solo para poder comprender lo que sucede con el paciente, sino también para que el paciente se sienta comprendido y naturalmente, un paciente que nota que el terapeuta está haciendo esos esfuerzos por comprenderlo y que ha comprendido cómo se está sintiendo, es un paciente que se va a sentir más en esta sintonía de colaborar con el proceso. ¿Y qué implica la función valiosa del síntoma? Implica conocer y comprender la lógica desde la cual actúa el consultante. Y a partir de eso, a partir de que yo entiendo la lógica con la cual se comporta de una o de otra manera, es que yo le puedo dar sentido a su experiencia. Por lo tanto, conocer la función valiosa normaliza y valida. ¿Y a qué me refiero con eso? No sé, por ejemplo, hace un mes y medio que empecé a tratar a una chica que me decía que ella quería sacarse a una expareja de la cabeza y que esto la estaba haciendo sentir terrible. Decía, yo no entiendo por qué una persona que me trató mal, que nunca se comprometió conmigo, que por momentos eh, era hasta injusto, poco responsable, ¿por qué no me lo puedo sacar de la cabeza? ¿Por qué sigo pensando en él y por qué le doy tantas vueltas a la situación? ¿Por qué no puedo dejar de sobrepensar? Y entonces, claro, conociendo su relato, yo le preguntaba, bueno, cuéntame, entiendo estas cosas, son aspectos pues que al final han hecho que esta relación pues no prospere, pero en el momento en que esa relación se mantuvo, cuéntame qué te hacía mantenerte en esa relación, qué de bueno tenía, ¿no? ¿Qué positivo había en esa relación? Y me decía, bueno, este chico es un chico muy divertido y probablemente sea la única persona con la que yo me he sentido completamente libre de ser quien soy. Y yo le decía, bueno, es que eso explica por qué es tan difícil sacártelo de la cabeza. Porque si es la única persona con la que te has sentido completamente auténtica y libre de expresarte, pues yo creo que personas así no se encuentran todos los días. Por eso entiendo que aunque sepas que no es una relación que te conviniese, en la que hubo muchas injusticias y cosas que no te gustaron, en el fondo, la dificultad de no podértelo sacar de la cabeza es porque era una persona que te permitía ser auténtica. A eso me refiero con la función valiosa del síntoma. Y aquí, por ejemplo, pongo de manera muy genérica ciertos síntomas y la función que pueden tener en la vida de la gente. Por ejemplo, la hiperactivación, como una necesidad de permanecer en alerta, para sobrevivir, para cuidarme, para que no me pase nada. Los síntomas de evitación, como el tomarse tiempo para procesar, para afrontar a mi tiempo las situaciones. O el sobrepensar, que les comentaba hace un momento, como una necesidad de mantener la atención sobre aquellas cosas que me preocupan. Porque si no me preocuparan, porque si no me interesaran, yo no estaría sobrepensando. Por lo tanto, sobrepienso en aquello que me interesa, sobrepienso en aquello que me preocupa, porque quiero que salga bien. A eso voy con la función valiosa del síntoma. Y bueno, ahora vamos con un poco de aspectos puramente clínicos. Traigo 4 casos que de hecho por el tiempo probablemente solamente vayamos a ver 3. Si se puede, vemos los 4. Pero son casos que les traigo muy brevemente y explicados a través de lo que es hacer terapia breve. Así que, bueno, justamente quizás de aquí empiecen a surgir preguntas, así que váyanlas anotando y al final lo comentamos. El arte del cambio. El arte del cambio es un libro muy trascendente dentro de la terapia breve, publicado en el 91. Es un libro que les recomiendo si quieren conocer más del modelo. En terapia breve identificamos 3 fases dentro del proceso de la terapia, siendo la primera fase el cómo construimos la relación terapéutica. Y un concepto que se usa a menudo es capturar al paciente, es decir, traerlo a la terapia y que se genere ese compromiso y esa colaboración con la terapia. Ese es el concepto. Entonces, ¿cómo construye esa relación? ¿Cómo el paciente se convence de que es el momento del cambio? Y con ello, el inicio de la intervención principal. Entonces, nuestra terapia logra ser una terapia breve porque
identificamos cuál es el problema específico que afecta a la persona y desde ahí generamos una intervención ad hoc, una intervención puntual con cada paciente que permite desbloquear o interrumpir, que en palabras más sencillas es disminuir el síntoma que se está presentando. Que no puedo dormir. Bueno, una intervención que permita que el paciente pueda tener, si no un sueño reparador de hoy para mañana, sí que su insomnio pase de 3 horas a 2 horas, por decir algo. Si es un paciente que tiene ansiedad del 80% del día, bueno, podrá tener ansiedad, pero el 50% del día, el 30% del día. Esa es la gran característica de la terapia breve, poder identificar cuál es ese aspecto que está generando el problema. Y esto se hace desde la primera fase. A ver, vamos a pensar que entre la primera y la tercera sesión, nosotros ya hemos generado una intervención que permite desbloquear el problema principal del paciente. Para que en la segunda fase, ya con los primeros cambios que se han logrado, empezamos a reforzar. Vamos reforzando esos primeros cambios. Por supuesto, ir despacio significa no apresurar las cosas. Hablamos de una terapia breve, pero no porque corramos, sino porque somos muy precisos en la intervención y a partir de ahí, por eso los cambios llegan en poco tiempo. Por supuesto, cada paciente respetando su propio ritmo. Y después llegamos a una tercera fase que implica mantener esas mejorías que se han conseguido, evitar las recaídas y que por lo tanto implica consolidar el cambio 2, que aquí no me quiero meter en cosas muy técnicas, pero el cambio que permite que el paciente realmente mejore o cambie completamente su dinámica, que pueda cambiar eso que lo llevó a la terapia, lo llamamos como cambio de tipo 2. El cambio de tipo 1 es un cambio que lo mantiene atascado, es decir, es un cambio que no genera cambios. Y en la fase 3 buscamos, porque a veces sucede, cambios más allá del motivo de consulta. Es decir, un paciente puede llegar solamente por temas de ansiedad, pero cuando empezamos a explorar cambios más allá del motivo de consulta, es decir, estamos hablando de una sexta sesión, por ejemplo, séptima sesión, resulta que es un paciente que no solo ya no tiene ansiedad, sino que además se lleva mejor con sus compañeros del trabajo, que rinde mejor en el trabajo o en la escuela, o que lo pasa mejor con sus amigos, que la calidad de su relación de pareja ha incrementado, duerme mejor, está más contento. Entonces, eso me refiere con los cambios más allá del motivo de consulta. Explorar toda esa serie de situaciones que han mejorado y que mejoran gracias a que el paciente ha logrado salir del atasco en el que estaba. Y esto sucede no a veces, sucede siempre. Ahí corrijo lo que dije más temprano. Para poder hacer una intervención eficaz desde la terapia breve y para poder identificar realmente sobre dónde va a ir nuestra intervención y lo que nos va a permitir abreviar la terapia, hay que identificar cuál es el circuito que mantiene los problemas. Un aspecto y de los más trascendentes en terapia breve es aprender las conductas que mantienen el problema, porque todo problema en la vida de un paciente se mantiene gracias a un comportamiento que ellos repiten de manera sistemática. En terapia breve le llamamos la solución intentada ineficaz. Es decir, eso que yo intento y que no me funciona, pero que sin embargo sigo intentando. Y por lo tanto, yo mismo entro en un circuito recursivo en el cual, por ejemplo, no puedo dormir. Eso me pasa, no puedo dormir. ¿Cuál es mi intento de solución? Me esfuerzo por quedarme dormido, incluso con un mandato mental que me dice, debo dormir, duérmete ya, te quedan 2 horas para levantarte, en 3 horas te vas al trabajo. Claro, todo ese esfuerzo por quedarme dormido lo único que hace es activarme más. Y si yo me empiezo a obligar a dormir y me empiezo a decir, duérmete ya, que te quedan 2 horas, eso me mete más presión y menos me duermo. Esto en la vida de muchas personas se convierte en la constante y pueden pasar 2, 3 semanas, un mes que no duermen
Claro, porque ellos mismos han generado todo este circuito que cuando no pueden dormir se esfuerzan y lo único que hacen es reforzar, perdón, su insomnio. Por lo tanto, la intervención que nosotros hagamos, y por eso le llamamos intervención estratégica, es siempre sobre la solución intentada ineficaz. La terapia breve se hace breve porque bloqueamos el intento de solución que no funciona de acuerdo a cada problemática. Para que esto quede más claro, vamos a ver y les decía, 4 o 3 casos. Y el primero es el de Ana. A este le he llamado la decisión de Ana. Ana, de 29 años, llega a la consulta muy preocupada porque considera que hay una decisión que debe tomar, pero teme arrepentirse después de las consecuencias. Mientras una parte de ella sabe que lo mejor es terminar su relación por su bien, hay otra parte que piensa que debería quedarse en la relación para no romper la familia y porque podría ser difícil encontrar pareja en el futuro, lo cual la pone en una situación de absoluta ambivalencia. Nunca he estado conforme en mi relación. Hace meses que vengo meditando esta situación y creo que lo mejor es terminarla. Pero cuando estoy a punto de tomar la decisión, hay una parte de mí que se arrepiente y entonces no lo hago. Estoy desesperada. Estoy empezando a tener ataques de ansiedad y estoy durmiendo fatal últimamente. Lo que hablábamos, el no, eh, esta sensación de no poder tomar una decisión, como trae a esta persona. Entonces, si bien, y esto es algo que vemos mucho en terapia breve, porque al principio como que cacharlo no es tan sencillo, entonces eh, hacemos mucho análisis de caso dentro del diplomado. Si bien Ana experimenta síntomas de ansiedad e insomnio, la situación que sostiene el problema es la decisión que lleva postergando. Entonces, yo no voy a trabajar sobre su ansiedad o sobre su insomnio porque ese no es lo que sostiene el problema, no es lo que lo mantiene. Esta chica va a seguir durmiendo fatal si no se decide. Entonces, el intento de solución que no soluciona el problema es lo que ella ha hecho obligándose, presionándose a tomar una decisión ya, ahora, lo cual solo alimenta su angustia y la mantiene en esta permanente rumiación y en este sentirse mal porque no tomo la decisión y es que esta relación no me satisface, estoy empezando a conocer a alguien más. ¿Cuál es parte de lo que ilustra el problema? Esta chica con el mandato de debes tomar una decisión, decídete ya. Probablemente muchos de nosotros hayamos estado en situaciones similares donde eh, nos presionamos por tomar una decisión y en el no tomarla nos sentimos peor. Hay que pensar que aquí hay una angustia doble, o sea, eh, me siento mal porque no tomo la decisión, pero encima me siento incapaz y me siento culpable por no tomar la decisión, no solamente de sus consecuencias, sino el solo hecho de no tomarla. Por lo tanto, la intervención que en el caso particular de Ana empieza a desatascar la situación que estaba viviendo, no digo que a resolver 100% su problema, pero así a sacarla del atasco en el que estaba y empieza a mover todo alrededor, fue pedirle que aún no tomara su decisión. Esto que estoy comentando puede ser, repito, un poco quizás difícil de comprender a la primera, pero vamos a pensar que estamos con una chica cuya situación que mantiene su problema es el estarse presionando continuamente con tomar una decisión. Yo como su terapeuta le digo, aún no la tomes. ¿Qué te parece si vamos a darnos unas semanas y tú en estas semanas evalúa tu relación? Piensa en aquellas cosas positivas, piensa en aquellas cosas negativas, qué es lo que podría pasar si dejas esta relación, qué es lo que podría pasar si la mantienes, qué emociones te hace sentir una decisión, qué emociones te hace sentir el pensar en la otra decisión, pero no tomes la decisión todavía. Vamos a esperar.
Cuando tú te sientas más preparada para tomar esta decisión, lo comentamos, en un mes volvemos a abrir el tema y vemos cómo te sientes. ¿Qué te parece? Y esta chica me dijo, vale, vamos a intentarlo. En ese momento yo como terapeuta lo que hago es quitarle toda la presión que ella se estaba poniendo sobre sus espaldas, porque había eh, todo un mandato interno que se los muestro ahí una vez más, que es, toma ya tu decisión. Y el terapeuta le dice, no, todavía no, espera, vamos a esperar un poco. ¿Qué es lo que sucede? Y esto a veces parece magia. En la segunda semana llega Ana y me dice que había hablado con su pareja y que le había dicho que se terminaba, que no más, que no podía continuar con la relación. Esto es muy interesante, porque repito, parece magia, pero al final las personas funcionamos así. En el momento en que se siente sin la presión de tomar una decisión, curiosamente, logra estar más lista para finalmente tomar esa decisión que es importante para ella. En terapia breve estas intervenciones las llamamos paradójicas, porque, claro, yo le digo, no tomes la decisión, pero en el fondo ya termina por tomarla. Lo único que yo hice fue quitarle la presión. Sin presión, ella, por lo tanto, de manera mucho más serena, eh, finalmente acaba con o termina con esta pareja. Siguiente caso. Lo suyo es mental. Carmen, de 44 años, lleva varios meses acudiendo a diferentes especialistas de la salud. Pese a que las diferentes pruebas y estudios a los que se ha sometido han arrojado buenos resultados, y en este momento solo se encuentra en tratamiento para regular su tiroides, piensa que hay algo más en su salud que no se encuentra bien. No obstante, varios de esos especialistas le han insistido en su buena salud y en lo que ella padece es más mental que físico. Lo suyo es mental. Es lo que me han dicho los últimos doctores a los que he visitado. Hasta parece que se pusieran de acuerdo. Varios me han sugerido que vaya a psiquiatra o a terapia psicológica y el último de ellos me dijo que padezco de ansiedad generalizada. Estoy en un punto donde no sé qué tengo. Solo quisiera sacarme de la cabeza esta preocupación y confiar en que estoy bien. ¿Cómo ha sido la intervención con Carmen? Por supuesto, importante, validar la preocupación que tiene Carmen por su salud y la utilidad de esta preocupación. Cuando hablamos de la función del síntoma, ¿qué función tiene preocuparse de tu salud? Que quieres estar bien, por supuesto. Si yo no me preocupara por mi salud, estoy a expensas de que me pase cualquier cosa y yo no me entero. Entonces, desde ahí yo valido la preocupación que tiene Carmen. Por supuesto, comentándole, esta preocupación es muy útil, pero ¿qué pasa? Que incluso lo bueno en exceso puede hacernos daño. Hemos llegado a un punto donde esta preocupación es tanta que ahora te está como obstaculizando tu vida cotidiana. Esto es una reestructuración. Cuando yo valido su preocupación y le digo, esto es útil porque permite que si pasa algo te enteres inmediatamente, yo ahí estoy reestructurando y estoy validando esa preocupación, la cual en pequeñas dosis puede salvarnos, pero en exceso se puede convertir en una cárcel. Reestructurar ya es una estrategia de diálogo que también, por supuesto, desde el diplomado somos muy enfáticos en cómo se va interviniendo desde ese lugar. ¿Cuál es la pauta que mantiene el problema? Y esto, para reforzar esto que estamos hablando, que es muy terapia breve, es siempre, siempre para que nuestra terapia pueda ser efectiva, buscamos la pauta que mantiene el problema. Siempre vemos los problemas que ocurren en la vida de las personas como circuitos de retroalimentación. Hay una pauta que se repite, digamos un patrón. Ya lo veíamos en el caso del sueño. No puedo dormir, me obligo a dormir, me quedo despierto. En el caso de Ana, me obligo a decidirme, esta presión que me autoimpongo me pone me pone más ansiosa, me pone más nerviosa, me angustia y en consecuencia sigo sin decidirme. Esas son las pautas. ¿Qué pasa con Carmen? ¿Cuál es la pauta? La evitación. Entre más intento
evitar preocuparme, más me preocupo y peor me siento. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere? Ella quiere ya no preocuparse más, quiere evitar preocuparse, pero se obliga a evitarlo y entonces más se preocupa y peor se siente. Por lo tanto, la intervención tiene que ir en el lado opuesto, ya lo decíamos, el intento de solución lo bloqueamos. El tema no es, si ella evita preocuparse, le vamos a pedir que se preocupe, pero que se preocupe en un tiempo y un espacio determinados, que como terapeuta se lo vamos a pedir de manera muy específica. Repito, porque el intento de solución que no soluciona es la evitación. Por lo tanto, yo lo que le pido es que no evite. Por eso previamente me he preocupado en validar, valga la redundancia, su preocupación. Y entonces cuando yo le digo, mira, durante la próxima semana te voy a pedir que todos los días le des un espacio a tu preocupación y la escribas durante media hora y anotes todo eso que te preocupa acerca de tu salud y de lo que pudiera pasar y de las consecuencias y de las implicaciones, yo le digo, permítete vivir o experimentar, perdón, esa preocupación y entonces también averiguar qué es lo que contiene la misma. En ese momento en el cual yo le hago esta prescripción, que también se llama prescribir el síntoma, así lo llamamos técnicamente en terapia breve, ¿qué es lo que sucede? Que curiosamente esta preocupación va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se la permite. Ha dejado de evitarla, ahora se la permite y por lo tanto el tener un espacio ilimitado todos los días permite que esta preocupación vaya fluyendo. Es como abrirle un cauce a la preocupación y que entonces ella la escuche y que desde ahí, si hay algo que atender desde lo médico, lo pueda ver desde lo médico, pero también es, repito, generarle un espacio donde ella pueda expresar esa preocupación y que por lo tanto su angustia disminuya. Vamos ahora con el caso de Juan, titulado Ya no soy el de antes. Juan, de 31 años, llega a la consulta comentando que hace tiempo que sus actividades las encuentra monótonas y aburridas. Ha dejado de poner el empeño que ponía antes en sus actividades cotidianas y además de notar que su rendimiento en el trabajo ha disminuido considerablemente, está próximo a casarse, lo cual lo ha preocupado aún más sobre su estado de ánimo. Hace tiempo que no soy el de antes. Toda la actitud que le ponía a las cosas la he ido perdiendo. Me levanto apenas unos minutos antes de empezar mis clases, no preparo material para mis alumnos y a mis pacientes no les pongo el mismo interés. Me siento muy desmotivado y temo que esto pueda agravarse. Me caso en unos meses y ni siquiera pensar en eso me levanta el ánimo. A todo esto es un paciente psicólogo. ¿Cuál es la intervención? Todos yo creo que en algún momento hemos llegado a experimentar esta monotonía, en mayor o menor medida, como que todo se repite, es muy repetitivo, como que nos aburrimos un poco. Claro, el tema es cómo se gestiona eso. Juan ha dejado de hacer cosas porque ya no se siente motivado lo suficiente. Entonces, como no me siento motivado, he dejado de hacer lo que hacía antes. Sin embargo, y aquí está la trampa, el no hacer cosas retroalimenta su falta de motivación y lo encierra en un círculo vicioso. Ese es la pauta que hay que romper, ese es el patrón. Repito, si lo ponemos en términos del circuito que les presenté al principio, no estoy motivado, en consecuencia no hago cosas, pero no hacer cosas refuerza mi falta de motivación. Y entonces se repite y se repite. Por lo tanto, la intervención necesita comprender la poca motivación de Juan, por lo cual lo que le pidamos deberán ser actividades que le sean asequibles, respetando siempre el principio del mínimo esfuerzo. Porque, a ver, ya identificamos la pauta que se repite. Por lo tanto, si él no hace cosas, lo que habría que hacer es buscar que haga unas pequeñas cosas, pero que sean pequeñas. No le podemos pedir a alguien que no se siente motivado
que mañana prepare sus clases y que le ponga toda la atención a sus pacientes y que le ponga toda la atención a sus alumnos, porque no va a pasar. Y porque además sería absolutamente invalidante de la situación que está viviendo. Por lo tanto, lo que le pidamos tendrá que estar basado en el mínimo esfuerzo, actividades que sean asequibles, pero que por supuesto también sean actividades que sean de interés para él. ¿Qué sucede? La pauta es, no tengo ganas de hacer mis cosas, pero no hacerlas me pone más desmotivado. Por lo tanto, lo que a Juan en su momento le pedí fue que comenzara a retomar sus cosas de a poco, como si estuviera motivado, a través de la pregunta del milagro, que seguramente más de uno lo habrá escuchado, y es, te quiero pedir que durante la próxima semana, todos los días, cuando te levantes, te imagines y te hagas la siguiente pregunta. Si yo hoy estuviera motivado, ¿qué cosas haría? Haces una lista y de esa lista escoges aquella cosa que sea más sencilla de hacer y la haces. Solo una. No necesitamos hacer más, no nos vamos a meter en mucho. Simplemente lo que te pido es que todos los días te levantes y te preguntes, ¿qué haría hoy si estuviera motivado? Haces una lista de actividades y la más fácil, la más sencilla, la llevas a cabo. Una diferente cada día. Claro, aquí lo que estoy haciendo es justamente romper ese circuito. Porque frente al paciente que dejaba de hacer cosas porque se desmotivaba, yo simplemente le digo, haz una pequeña. No hagamos demasiado, haz una pequeña y vamos a ver qué sucede. Cosa curiosa, Juan, y esto sucede con la mayoría de pacientes, hacía más de una cosa. A la siguiente semana llegó con una lista de varias cosas que hizo y que decía, bueno, no me sentía tan motivado, pero igual lo hacía y me daba cuenta que hacerlo me ponía un poco mejor. Entonces lo repetí y después lo repetí al otro día y cuando me di cuenta ya estaba yo retomando hasta más actividades de las que yo me imaginaba. Una vez más, la terapia breve se hace breve porque entendemos cuál es el punto que está, digamos que generando el atasco en la vida de la persona. Y finalmente, y cuarto ejemplo, que creo que sí al final dará tiempo, es el de María, cuando el pasado regresa. María de 26 años lleva un mes acudiendo a terapia psicológica, pues había pasado por una ruptura sentimental difícil y consideraba que le sería de ayuda un acompañamiento profesional. Un día llega a la consulta muy nerviosa y con el miedo de que caiga en un colapso mental, pues el fin de semana anterior había vuelto a ver a su abusador después de muchos años de no hacerlo, lo cual le ha provocado toda una marea de recuerdos y sensaciones que creía enterrados. No creí que esto volviera a pasar. No estaba preparada para esto. Nunca he hablado de este tema con nadie y pensé que no tendría que hacerlo, pero a veces el pasado regresa y te recuerda esas heridas que no sanaste. Volví a ver a ese tipo el sábado y desde ese día no hago más que recordar lo que pasó y se han revivido también sentimientos de culpa y mucha rabia contra él y contra mí. Aquí una situación, como vemos, muy delicada. Entonces, eh, por supuesto, es una situación muy delicada que requiere tacto, que requiere permitir un espacio de contención, de validación. Y en el fondo, observar esta situación bajo la misma lógica que hemos revisado en los otros casos. ¿Qué es lo que pasa con Ana? Ana, frente a una situación que revive pues esa experiencia del pasado, se exige no pensar en ello. Es decir, vuelve a ver a esta persona, se gatillan o se detonan un montón de pensamientos, de recuerdos, y ella lo que busca es suprimirlos, suprimir esos pensamientos, suprimir esos recuerdos, suprimir el dolor que le provoca acordarse de eso, lo cual, en cuanto a la lógica del comportamiento, es evitar el dolor. Y a ver, esto es, a ver, cualquiera de nosotros evitaría el dolor. No, no,
no te pondrías adrede en una situación que te provocaría dolor emocional, a no ser que hablemos de cierto masoquismo, pero vamos a pensar que en cuestión de algo emocional no vas a, lo natural o lo lógico es que evites aquellas situaciones que te pueden herir. El problema es que hay situaciones que por su naturaleza, la respuesta natural del ser humano es que duela, que, que te sientas mal, que lo sufras, que repito, que, porque al final lo que se hace es, se abre una herida emocional. Yo no puedo pretender que una herida no me duela, pero claro, entiendo que eh, muchas veces, repito, las personas se rigen bajo una lógica de evitar ese dolor y paradójicamente evitarlo es lo que hace que se perpetúe. En este caso, la forma en la que vamos a intervenir es muy clara, es muy directa, pero para poder prescribirla, es decir, para poder sugerirla al paciente, necesitamos de mucho cuidado, de mucho tacto y de mucho timing, es decir, de elegir el momento adecuado para eso. Porque, repito, es una situación que compromete mucho a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la visión bajo la cual ella ve este problema? No quiero sentir esto, no debería sentir esto. Por lo tanto, si lo que mantiene esta situación de dolor es, repito, no quiero sentir ese dolor, hay que buscar una manera en la cual esta chica se permita sentir el dolor, porque repito, no hay otra respuesta. Si algo me afecta, si algo es tan terrible, lo natural es que me duela, pero permitir ese dolor es el desafío. Entonces, la maniobra terapéutica la llamamos la novela del trauma, que a propósito, si quieren saber más de ella, hay un libro que se llama Cambiar el pasado, de terapia breve, y que se encuentra además en línea, lo pueden ahí consultar. Y es abrir un cauce, buscar un espacio que le permita a esta chica que su dolor fluya, porque pensemos en que es una persona que durante la última semana tiene recuerdos, tiene pensamientos, piensa en lo que sucedió y le duele y de repente no puede dormir muy bien. Claro, aquí lo que debemos hacer es buscar una intervención que le permita, repito, que ese dolor fluya. Y la novela del trauma lo que le propone al paciente es que todos los días se dé un espacio para poder sacar todo eso que implica la situación. Es decir, esos recuerdos que los pueda verbalizar y anotar, esas ideas en relación a la persona, en relación a sí misma, eh, es decir, todo aquello que acarrea el acordarse de la situación y todo lo que se ha detonado durante la última semana, que lo pueda transmitir, que lo pueda, perdón, pasar a una hoja de papel, que lo pueda escribir todos los días. Y desde ahí es como decirle a la persona que pueda encontrar una manera de sacarlo de su sistema. Y sabemos que esto es complicado porque lo es estar repasando una herida emocional, pero yo siempre hablo con los pacientes acerca de que las heridas emocionales son como las heridas físicas. Uno, las heridas físicas, tú tienes que curarlas todos los días. Tienes que hacerte una limpieza y pasarte por la herida y te va a doler, y te va a doler mucho, y al otro día te va a doler también un montón, pero con el pasar de los días va a doler cada vez menos. Y con las heridas emocionales pasa lo mismo. Duele repasarlas, pero hay que buscar una manera de hacer una curación y el propio paciente se dará cuenta que cada día dolerá menos. Entonces, ahí cierro con este caso a propósito de, pues, ciertas situaciones que, repito, terminan por generar, por despertar emociones primarias, porque son situaciones que afectan a la gente. Les decía, algunas claramente terribles como esta, otras que a primera vista pareciera que no son tan terribles, pero que al final afectan a la gente y la gente lo pasa mal. Y son cosas que trabajamos en terapia. Por lo tanto, y como conclusiones y comentarios finales, decirles que es posible curar las heridas emocionales. Comentarles también que la resiliencia es una capacidad humana, no estoy diciendo nada nuevo, pero no es una cualidad estática, es un proceso.
Nosotros no nacemos resilientes, nos hacemos resilientes a partir de las experiencias adversas, cualquiera que sea esta. Del dolor emocional se aprende, pero al principio se sufre. Y esto también es importante que lo compartamos con los consultantes, porque a veces se hace mucho énfasis en la adversidad te hace aprender y las cosas malas, tómalas como un aprendizaje, como una oportunidad. Venga, es cierto, pero no podemos invisibilizar que al principio la gente lo pasamos muy mal. Entonces, al principio no me interesa el aprendizaje, al principio me interesa dejar de sufrir esta situación. Una terapia exitosa, por lo tanto, es aquella que permite crear un espacio de contención, de comprensión. La clave de nuestra terapia reside en identificar las emociones primarias que se han intensificado en el proceso, además de interrumpir las pautas que mantienen los problemas. Y bueno, como conclusión final, decirles que es posible superar el dolor en tiempo breve. Así que bueno, no queda más que agradecerles esta hora que me he llevado en compartirles todo esto, invitándolos por supuesto a nuestro diplomado en terapia sistémica breve, dejando ahí mis formas de contacto si quieren saber más, si quieren preguntar acerca del diplomado o de cualquier otra cuestión. Tienen mi correo desde una comunicación más formal, el Instagram que, profesional que tiene poco que lo he construido. Y bueno, detalles del diplomado ya los comentará Adrián. De mi parte, agradecerles muchísimo la atención. Si hay preguntas, por supuesto que las puedan compartir. Y pues eso, Adrián. Sí, Germán, bueno, por supuesto, primeramente agradecerte, obviamente, todos los contenidos que nos has podido ofrecer acá. Espero que se haya escuchado bien también. Yo estuve grabando ese ratito, estoy dejando en estos momentos el link de asistencia en el chat para que los que estén aquí conectados con nosotros puedan hacer la firma de su asistencia ahí. No hay otra manera de firmas, ¿sí? Por lo cual se les pide por favor que puedan hacer esa firma de asistencia. Si hay alguna pregunta, consulta que quieran hacer respecto a los contenidos, también lo pueden hacer a través del chat aquí para poder ver. De todas maneras, igual ha estado bien claro, Germán. Y estoy viendo a ver si hay algo en el chat. Bueno, por supuesto, mucho agradecimiento, muchas gracias aquí. No hace falta colocar el nombre, ¿sí? Yo estoy dejando el link de asistencia. Ustedes tienen que pinchar en ese link y firmar la asistencia, ¿ok? Para que puedan quedar con certificación a posteriori. ¿M? Mientras tanto, bueno, voy a colocar aquí dejar de grabar. A ver, espérame. Dice, ¿el tiempo de las terapias breves tiene una duración aproximada o depende del paciente y sus necesidades? Dice Macarena aquí, Germán. Bien, bueno, siempre hay casos y casos. Lo que te puedo decir, Macarena, ¿verdad? Es que la mayoría de casos logran resolverse en un aproximado de 10 sesiones. Entonces, tomando siempre como los extremos, habrá pacientes que a la cuarta, quinta sesión te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de la mejoría que han alcanzado. Siempre habrá casos más de largo plazo y de esos también hablamos en el diplomado, de en qué situaciones la terapia se puede prolongar más allá de esas 10 sesiones, pero te repito, la mayoría estamos hablando de ese espacio. También haciendo el énfasis en que estamos hablando de una situación. Siempre habrá pacientes que quieran trabajar dos, tres, cuatro, cinco cosas en una terapia. Bueno, eso lógicamente la alarga. Pero si nos enfocamos en una situación específica, esa situación se puede trabajar en ese periodo. Macarena, no sé si te contesto. Bueno, veamos la respuesta de ella. Y me pregunta acá Constanza, ¿cómo abordar terapia breve en niños que han sufrido experiencias traumáticas en en un proceso de reparación? Pregunta Constanza Enríquez. Bien, gracias Constanza. Con la terapia infantil siempre habrá que apegarse a didácticas, no didácticas, a ejercicios más, más expresivos, más lúdicos. Eh, Ahí sabemos que desde la palabra es mucho el alcance que podemos tener, entonces siempre buscamos eh, ejercicios, actividades que, repito, puedan fomentar más esta parte lúdica, esta parte simbólica. Así que eso es lo que te puedo decir así como muy brevemente.
también aprovechando y al mismo tiempo invitarte a que más adelante tendremos un webinar especial de la terapia breve en niños y que además con un experto en el tema te podrá decir mucho más de lo que yo te acabo de decir, ¿no? Bien, tengo otra pregunta acá, Amira. Dice, ¿cuál sería el quiebre narrativo en los ejemplos de los casos? Un gusto escucharte. Bien, ¿dónde está la pregunta? Ah, ok, ¿cuál sería el quiebre narrativo en los ejemplos? Muy bien, gracias, Amira. Bueno, en el caso de, por ejemplo, estábamos hablando de Juan, Juan y su desmotivación. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con él? Que se encuentra en un punto donde está desmotivado y ¿cuál es el temor? Que toda esta desmotivación lo lleve a no ser el profesor dedicado que es, que no le permita continuar pues, en la dedicación que le pone a los pacientes, que el proceso de la boda que estaba próximo. Entonces, el quiebre narrativo se da ahí. Vamos a pensar que esta situación, que es el percibir toda esta monotonía en su vida, este aburrimiento, hace que su presente cambie, pero también la forma en la que proyecta su futuro ya no es la misma. Porque ¿cuál es la idea? Si yo continúo desmotivado como estoy ahora, no voy a poder seguir rindiendo igual. No voy a ser el mismo profe, no voy a ser el mismo eh, terapeuta, no sé cómo voy a ser en la vida ya como casados. Entonces, eso por poner un ejemplo. En el caso de Carmen, el tema de la enfermedad. Entonces, este temor a enfermarse, y sabemos que las personas que temen enfermarse muchas veces no son enfermedades cualquiera, suele irse la preocupación hacia enfermedades que son terribles. Entonces, el quiebre narrativo en donde se da, en el decir, es que yo no sé si estoy enferma, yo no sé si, qué tal que no me lo han detectado, pero todo el tiempo estar pensando en eso, y entonces la forma en la que se haya proyectado al futuro es eh, es dolorosa porque, ¿qué sucede? No se puede imaginar a ella sana, en plenitud, porque sus proyecciones de futuro están empañadas por toda esta preocupación que tiene sobre su salud. O en el caso de la última paciente, que ahora no recuerdo qué nombre le di, ahí creo que queda muy claro, ¿no? El tema del abuso, ese es el quiebre narrativo. Entonces, no es una situación que después ella comenta en terapia que no había trabajado lo suficiente y que también ella entendía el por qué cuando ve a esta persona otra vez se empiezan a desencadenar todos estos recuerdos, todos estos pensamientos. No sé si te contesté, mira, venga, perfecto. Bueno, tengo también aquí, gracias a María Jesús, que dice, recomiendo mucho el diplomado desde Adrián con lo administrativo, muy buena disposición y los docentes entregan muy buen material y clases. Bueno, tenemos que recordarles a todos los que son nuevos, los que recién vienen llegando a esto, que este diplomado ya tiene, esta es la sexta versión, por lo tanto, prácticamente ya tenemos más de 200 y tantos alumnos egresados de este programa de diplomado que empezó en 2021. Y que la verdad yo creo que uno de los atractivos más importantes que tiene es que hay una gran fusión entre cada uno de los docentes que hace un módulo específico. Eso es lo bueno, que cada docente lleva un módulo específico. También que hay mucha información actualizada respecto a cómo intervenir y de alguna manera, bueno, Germán va guiando justamente este camino de enlazar a los docentes. Así que la verdad que estamos muy contentos, Germán, como siempre, con el gran trabajo profesional que tú nos haces y que, bueno, por supuesto, siempre hemos confiado en la labor que tú generas y también en lo profesional que tú eres. Em, Gracias. también, también bueno, Amira pregunta eso, María José nos dice eso. Ah, bueno, ¿cuándo comienza este diplomado de terapia sistémica breve? Este programa dura 7 meses, comienza en el mes de marzo del 2025 y termina en el mes de septiembre, ¿sí? Es un programa absolutamente sincrónico, estamos viendo la posibilidad de que pueda ser asincrónico, pero eso estamos todavía revisando, plataforma y todo, pero por el momento tiene esta riqueza de lo sincrónico que te permite de alguna manera preguntar, indagar con el docente ahí mismo. Hay mucho material también para poder descargar, complementario. Y la verdad que, bueno, es muy distinto que nosotros te podamos recomendar, pero sí puedo decirte que tiene ya una amplia cantidad de egresados
y también que de alguna manera es un programa que te permite eh, unir entre otros profesionales mucho conocimiento. Em, Dice acá Karen, y en el caso que la persona no se dé el tiempo para dedicarle a la preocupación y está todo el día igualmente preocupada, ¿cómo se interviene ahí? Debe ser a propósito de la pregunta anterior, ¿no, Karen? Claro, claro. Buena pregunta, Karen, porque muchas veces en el diplomado se da como que esta duda acerca de, bueno, ¿qué hacemos si los pacientes no atienden a esas recomendaciones que les hacemos, estas propuestas o estas tareas, ¿no? Como les llamamos. Y es que siempre nos preocupamos primero de todo lo que antecede a la propuesta o a la sugerencia que le hacemos a los pacientes. Es decir, buscamos preparar la terapia y la sesión de una manera tal que nos asegure, a ver, no al 100%, pero que sí nos asegure en la el mayor porcentaje posible que este paciente va a llevar a cabo el ejercicio que le hemos pedido o la tarea que le hemos pedido, porque además le hemos justificado y le hemos argumentado el por qué necesitamos que lleven a cabo cierta actividad o cierto ejercicio. Nos preocupamos mucho por eso, por todo el proceso previo. Eh, una estrategia que es muy efectiva para que los pacientes lleven a cabo las tareas es que ellos sepan qué utilidad tiene para el proceso terapéutico. Cuando entienden por qué yo les pido lo que les pido, entonces créeme que rara vez no lo llevan a cabo. Si aún así, después de todo esto, no lo llevasen a cabo, cambiamos de estrategia. Y bueno, ya ahí podemos ver en cada caso puntual qué cosas podemos intentar diferentes, ¿no? Pero eso es lo que te podría contestar, Karen. Bueno, muy bien. Creo que estamos listos. Creo que vamos a... Karen ahí sonríe. Muy bien, vamos a dejar esta grabación